Buenos días, hermanos. Tengo un amigo que cuando es cubano y son muy dicharacheros los cubanos, y cuando uno los presenta con tanto bombo y platillo como hoy, ellos dicen: bájame el título y súbeme el salario. Hermanos, fue muy generoso su pastor en la presentación. Sí, debo decir que es un honor predicar la palabra del Señor. Es doble honor cuando lo hacemos con iglesias y hermanos tan queridos a los que apreciamos. Hace un año tuve el privilegio de venir a dirigir el taller aquí, y como dijo su pastor, la idea en este año era simplemente venir y recibir la palabra del Señor, pero Dios tenía otros planes. Entonces me siento muy honrado de estar aquí. También me siento muy contento de que mi esposa Angie viene conmigo en este viaje. Tenemos 3 señoritas de 20, 18 y 15 años, así que en realidad son muy pocas las veces que Angie puede acompañarme, pero en esta ocasión dijimos: bueno, voy a recibir y podemos salir un poco en las tardes, etcétera. No fue el caso, porque tuvimos que estar participando en el taller, pero Angie, es un privilegio estar contigo aquí. Honro al Señor por tu vida. Reciban un saludo, hermanos, de la iglesia Emmanuel en Lázaro Cárdenas, del equipo pastoral de nuestra congregación, que han estado orando por ustedes y por la congregación, por el taller durante esta semana y el día de hoy. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí. Como dijo el pastor Roberto, fui invitado a compartir la palabra y me pidió él compartir un poco de mi testimonio en esta prueba de salud. Ustedes deben saber que es un milagro del Señor que yo pueda estar de pie compartiendo la palabra del Señor con ustedes. En el mes de julio aproximadamente de 2023, venía yo regresando de un viaje misionero en Veracruz, y en el aeropuerto de la Ciudad de México, mientras cambiaba de avión, comencé a tener un malestar muy intenso en la zona abdominal. Yo no padecía ni padezco gastritis, pero era como parecido, ¿verdad? Lo que yo había oído como gastritis, pero me dolía respirar y se extendía el dolor por todo el abdomen. Paré en la Ciudad de México y gracias a Dios llegué a un puesto de emergencias del ejército y ahí me pusieron varias inyecciones y pude llegar finalmente a Lázaro Cárdenas en otro avión. Pero al mes nuevamente estaba en República Dominicana y nuevamente muy mal, un par de días bien difíciles en el hotel, con mucho dolor. Y eso fue aumentando hasta que en octubre comenzaron a hacerme estudios, ultrasonidos, resonancias, tomografías, todo esto que quizás has oído, y no había un diagnóstico certero. Primero buscaban piedras quizás en riñones, en la vesícula, algo con el páncreas, y los médicos dicen por un hallazgo médico, ¿verdad? Que es una forma en que ellos dicen de casualidad, hallaron algo extraño en el hígado. No es muy común piedras en el hígado, pero fue el primer diagnóstico. Luego comenzaron a decir: bueno, pues parecen piedras, pero no tienen toda la imagen y no se comportan como si fueran piedras. Es posible que sea una malformación de nacimiento o posiblemente un tumor, pero fuera cual fuera el diagnóstico, decían: tenemos que entrar y abrir, y lo más seguro será retirar la parte del hígado que ya se ve dañado. Así que el 20 de noviembre entré al quirófano con ese panorama, y tras semanas muy difíciles para mí y para mi familia, de estar de un estudio a otro, de un consultorio a otro, varias semanas de ya no ver a mis hijas, etcétera. Pero ese día entré al quirófano con la promesa de que el Señor tenía las cosas en control, con un plan que solo Él sabía, ¿verdad? Lo que los médicos esperaban encontrar era un tumor, con las posibilidades que eso conlleva. Pero para cuando yo salí de la anestesia, ya mi esposa y mis padres habían recibido la noticia que recibí yo después, de que no era ninguna de todas esas cosas, sino que un parásito que yo había cogido en un lugar fuera de México, porque no es un parásito típico de aquí, se había alojado primero en mi cuerpo, y luego se había hecho como una colonia en el hígado, destruyendo la mitad izquierda del hígado. Así que retiraron la mitad izquierda del hígado y la vesícula, y esperaban una
recuperación más o menos de unos 3 meses, ¿verdad? Para empezar a hacer las cosas ya como de forma normal, entre 3 y 6 meses, y quizás de 6 a 8 para una alta total. El milagro, hermanos, y la bendición es que a menos de 24 horas de la cirugía, yo pude levantarme de la cama para comenzar a caminar, que era lo que decían los médicos, ¿verdad? Mientras más pronto te levantes, más pronta será tu recuperación. Pues habían pasado como 12 horas y yo pude levantarme a caminar. Y de un día tras otro, los médicos que desde un inicio dijeron, mire, aunque usted sea pastor y usted tenga mucha fe, tiene que hacer caso de las indicaciones porque no se va a curar de milagro. Y entendemos esa parte, ¿verdad? Debemos seguir indicaciones médicas. Dios usa esa sabiduría científica, pero sí tenemos un Dios que hace milagros. Y aunque ellos decían unos 3 meses, en realidad la primera semana de enero yo pude retomar mis actividades ministeriales casi por completo. Y desde hace 2, 3 semanas empecé a compartir ya domingo con domingo en la congregación. De manera que podemos decir que tenemos un Dios que está presente en nuestras aflicciones, hermanos. Yo pude sentir de manera muy especial el consuelo de Dios, primero por las Escrituras y su presencia palpable, pero en segundo lugar, por medio del cuerpo de Cristo, que estuvo tan cerca. Agradezco a la iglesia aquí presente porque sé que estuvieron orando por mi salud, por mi familia y mi congregación, y yo pude comprobar el gran privilegio que es, junto con mi familia, el gran privilegio que es pertenecer al cuerpo de Cristo. Y fuimos consolados y animados por las oraciones, por las palabras, por la generosidad de algunos hermanos. Y es precisamente de eso que yo quiero compartirles el mensaje en el día de hoy. El pasaje que vamos a estudiar fue uno que el Señor usó para sostenerme en este tiempo de prueba y aflicción que yo atravesé y para mostrarme el propósito, o al menos parte del propósito que Dios tenía en medio de esta prueba. El título de mi mensaje es El consuelo del Padre en nuestras tribulaciones. El consuelo del Padre en nuestras tribulaciones. Y el texto que veremos es 2 Corintios, capítulo 1, versos 3 al 11. Ven conmigo, por favor, y vamos a leerlo juntos. 2 Corintios, capítulo 1, versos 3 al 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados es para su consuelo y salvación, y si somos consolados es para su consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto a ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo son en la consolación. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar, cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Padre, damos gracias por tu palabra. Rogamos que sea clara y entendible para nuestra mente, que sea vida a nuestro corazón, Señor, y que nos des la gracia por el poder de tu Espíritu, de que lo que escuchemos no sea simple información que olvidamos, sino se vuelva una realidad que aplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como vimos, hermanos, este pasaje comienza con una oración de alabanza por parte del apóstol Pablo, una oración de alabanza al Padre
por su consuelo y por su misericordia, tanto a él como a todo el pueblo de Dios. Seguido de esta oración de alabanza, de estas palabras de alabanza, el apóstol Pablo toma unos cuantos versos para compartir su propio testimonio respecto a una aflicción que él había vivido en Asia y cómo el Señor intervino por medio de la iglesia para consolarlo. Hay una verdad que resuena por todo el pasaje y que será la verdad central de mi sermón para ustedes, y es la siguiente: nuestro Padre Celestial, alabamos al Padre que nos provee en Cristo consuelo y propósito en todas nuestras aflicciones. Alabamos al Padre que nos provee en Cristo consuelo y propósito en todas nuestras aflicciones. Y partiendo de esta verdad, quiero que veamos 3 exhortaciones que nos son dadas y que debemos aplicar en este mensaje. En primer lugar, primera exhortación es: alaben al Padre de misericordias. Alabemos al Padre de misericordias. Estas palabras de alabanza con que comienza el apóstol Pablo llaman nuestra atención por la forma en que él llama a nuestro Señor: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aunque estoy seguro que incluso si vas comenzando a leer la Biblia, ya has encontrado que uno de los temas más abundantes en las Escrituras es el de la misericordia de Dios. Aquí hay algo particular. Este título de Padre de misericordias es prácticamente único de esta porción. La palabra de misericordia que nosotros usamos en el español proviene de 2 vocablos latinos: misere, que significa miseria, y cardia, que como muchos saben significa corazón. En otras palabras, la palabra misericordia trata de transmitir la idea de un corazón capaz de identificarse con la miseria de alguien más. Y hermanos, escuchen, esta palabra refleja muy de cerca lo que nuestro Padre Celestial ha hecho con cada uno de nosotros al haberse acercado a nuestra miseria de pecado y suplir nuestra necesidad de perdón y salvación. Pero no solamente refleja lo que Él hizo por nosotros en el pasado, cuando estábamos perdidos, sino que de hecho refleja lo que Dios sigue haciendo el día de hoy con nosotros. Y no te ofendas al escuchar que Dios sigue acercándose a personas en su miseria como nosotros. Puede resultar ofensivo en nuestra cultura el pensar que alguien nos diga que estamos en una condición miserable. Posiblemente no lo alcanzamos a ver, pero cuando comparas al Dios del que nos habla la Biblia y nuestra condición humana, pecadora, caída, limitada, hermanos, realmente el Señor ha tenido que identificarse con la condición miserable en la que nosotros todavía nos encontramos. Piensa por un momento cómo el Dios Santo se ha acercado amorosamente a pecadores. Eso es miseria. Pero piensa en un Dios eterno que no enferma, que nunca morirá y se compadece de personas que enfermamos, moriremos, nos cansamos. Y Él está presente todos los días con sus hijos en medio de estas circunstancias miserables. Pero hermanos, ¿qué tal nuestra fe? Este Dios que todo lo sabe, que confía en su palabra, que nos ha dado su palabra viva, verdadera, siempre confiable, para personas que dudamos, que batallamos en nuestra fe, una fe que a veces se comporta de manera miserable. Hermanos, Dios se compadece de nuestra condición. Tú puedes abrir la Biblia en cualquier sección, incluso la que te parezca más dura de toda la Biblia. Pero si lees fiel y cuidadosamente, descubrirás el corazón misericordioso y compasivo del Padre para todos los pecadores que vienen a Él con sencillez de corazón. Mira cómo lo expresa el Salmo 3 de forma maravillosa al hablar de la misericordia de Dios Padre. Compasivo y clemente es el Señor. Salmo 103:8. Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen.
como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Bendito sea nuestro Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En cuanto a la palabra consuelo, sencillamente la palabra consuelo describe a alguien que viene y se pone al lado de otro para ayudar. Como cuando quizás has visto a alguien torcerse el tobillo o la rodilla y se ve imposibilitado para caminar por sí solo, tiene que venir alguien y meter su hombro debajo del brazo para que esa persona apoyada pueda moverse, pueda andar. Esto también describe muy de cerca cómo el Padre actúa con sus hijos. Él no es un Padre que permanece lejano cuando tú y yo no podemos andar por nuestra propia fuerza. No es un Padre que se mantiene distante a lo lejos. Él está cercano en nuestras aflicciones. Gloria a Dios por hombres como David y otros que levantaron sus voces en medio de aflicciones como estas para mostrarnos que podemos alabar a Dios por sus misericordias y su consuelo aún en medio del dolor. Que podemos alabar al Dios de misericordia aún en medio de la enfermedad. Podemos alabarle aún cuando hemos recibido un diagnóstico terminal o de una enfermedad incurable. Que podemos levantar nuestra voz y decir: Señor, te alabamos por tu misericordia, aun cuando acaba de llegar la notificación de una demanda, un problema legal, aun cuando estamos llorando porque nuestra familia se ha roto, está sufriendo. A pesar de que hemos pedido que no suceda, hermanos, escuchen, alaben al Padre de misericordias, al Dios de toda consolación. Deseamos hacerlo, pero lo cierto es que no siempre es fácil. Alabamos al Señor cuando nos va bien, pero es difícil hacerlo en las aflicciones. Quiero recordarte, para que no olvides que tienes un Padre misericordioso. Quiero recordarte que este Dios del que la Biblia nos dice es nuestro Padre, no es un policía que anda por el universo tratando de cazar a cuál de sus hijos agarra en una mala jugada. No, ese no es el Padre que tenemos. Es verdad que Él es un Dios santo, que aborrece el pecado, sobre todo cuando lo hacemos de manera obstinada y orgullosa, tratando de escondernos, tratando de quedar bien con el hombre. Pero este Padre santo recibe a sus hijos que reconocen su pecado y se arrepienten. Este Dios que nos habla la Biblia no es una fuerza impersonal, no es un ser etéreo incapaz de involucrarse personalmente con su creación. No, ese no es el Dios de la Biblia. Si tú estás escuchando apenas del cristianismo, debes saber que el Dios que predicamos y te decimos que te ama es un Dios profundamente personal que nos conoce, que se involucra con su creación y de forma especial se involucra con aquellos pecadores que arrepentidos se han transformado en sus hijos. Hermanos, este Dios que llamamos Padre no es como los padres humanos que en ocasiones pecamos contra nuestros hijos, que les herimos. No es como algunos padres que tienen erróneamente hijos favoritos, no. Hermanos, la palabra de Dios dice que teniendo un único hijo, Él lo dio para poder adoptar a pecadores como nosotros, como sus hijos. Alabemos a este Padre de misericordias, a este Dios que nos brinda su consuelo, porque éramos huérfanos, pero ahora el mismo Padre del Señor Jesucristo nos llama a sus hijos. Alábenle por su misericordia y consuelo. De nuestro pasaje emana una segunda exhortación. En primer lugar, le alabamos por sus misericordias, pero la segunda exhortación es a recibir el consuelo de Dios en toda tribulación. Recibe el consuelo de Dios en medio de toda tribulación. Es a lo que nos exhorta el verso 4. Este Padre de misericordia que nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Debes saber que Dios tiene el poder para consolar, pero también tiene el deseo de hacerlo. Él puede y desea consolar eficazmente a cada uno de sus hijos. Esta vida en el mundo caído en que nos encontramos, un mundo lleno de pecado, lleno de dolor, de injusticia, en ese mundo los cristianos no somos la excepción, hermanos.
Nosotros no estamos exentos de experimentar estas experiencias duras de la vida. La promesa de Dios para ti y para mí no es la ausencia de problemas y tribulaciones, no es la ausencia de dolor, no, mis hermanos. La promesa de Dios en las Escrituras es que mientras que efectivamente vamos a pasar por dolor, sufrimiento, injusticias, Dios estará con nosotros para brindarnos oportunamente el consuelo que necesitamos. Esa es su promesa. Con frecuencia, al hallarnos en medio de estos trances de dolor, de sufrimiento, no sé si te ha pasado, pero me ha pasado a mí que nos sentimos las personas más desdichadas. Sentimos que nadie puede comprender nuestro dolor, nuestra aflicción, o que quizás nadie ha pasado por eso mismo que nosotros. Yo recuerdo hace ya una buena cantidad de años, tenía muy poquito tiempo que había iniciado a pastorear la iglesia. En aquel tiempo era solo yo el único pastor en la congregación. Y recuerdo que en aquellos años trataba de descansar los lunes después del fin de semana, era mi día de descanso. Y por varias semanas consecutivas, como 4 o 5, un miembro de la congregación moría en lunes. No me estoy quejando por el día de descanso, sino que para mí de que semana con semana alguien moría y el mismo día, ¿verdad? Yo decía, Señor, ya esta semana, ya no, por favor. Que ya la congregación esté guardada por ti, Señor. Y de verdad, aunque parece cómico, pero yo sentía que mi situación como un nuevo pastor era muy trágica, que a nadie nunca le había pasado eso, que nadie podía comprenderme. Hermanos, poco tiempo después, yo leí la historia de un pastor que se llamó Martin Rinkart. Él vivió en Alemania entre el siglo XVI y el siglo XVII, en aquello que es conocido como la Guerra de los 30 años, que coincidió curiosamente con la peste negra que azotó Europa en esos años. Hermanos, su diario refiere que en 1737 hubo días en los que él ofició hasta 40 funerales en un mismo día, en un solo día. Aquel año él ofició más de 40,000 funerales, entre los que estaba incluido el funeral de su propia esposa. A pesar de esa situación tan difícil, hermanos, él escribió las siguientes palabras para los niños pequeñitos que quedaron en su hogar, sus propios hijos. Escribió esto para repetir esa oración al sentarse a la mesa. Y dice así su oración: todos nosotros damos gracias a nuestro Dios, con nuestro corazón, nuestras manos y nuestras voces. Alábenlo a Él que ha hecho cosas maravillosas, a Él en quien su mundo se regocija. Querida familia, solo un corazón que ha recibido el consuelo del Señor, solo un corazón que ha recibido el consuelo del Padre puede dar alabanzas de esta forma. Pablo mismo pudo alabar al Señor como el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación, al inicio de esta carta, dando testimonio de que él mismo había pasado por una tribulación de tal magnitud que pensaba que estaba por morir. Dice, ya yo tenía la sentencia de muerte en el corazón. Pero en medio de eso, él recuerda que todo lo sucedido pasó a fin, dice el verso 9, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan grande peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Hermanos, ¿qué mayor consuelo podemos tener que saber que el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba y le resucitó está operando también a nuestro favor para librarnos y consolarnos? De hecho, esta promesa de consuelo nace de una verdad que ninguno de nosotros debería olvidar. Y esta es la verdad: quienes estamos en Cristo tenemos abundantes sufrimientos, pero también abundante consuelo. Estamos unidos a Cristo en los sufrimientos, pero también unidos a Él en la promesa de consuelo. Eso es lo que nos dice el verso 5. Así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Y ya hemos hablado de cómo el Señor tiene consuelo para nosotros en medio de todo tipo de aflicciones. No solo aflicciones
por causa del Evangelio, sino todo tipo de aflicciones, enfermedades, situaciones familiares, pérdidas, etc. Pero ahora el pasaje nos habla de un tipo de sufrimiento muy específico. Aquellos sufrimientos que vienen por causa de Cristo y del Evangelio. Sufrimientos que vienen por ser creyentes y tener una fe determinada en seguir los pasos del Señor. La causa de Cristo. No estamos hablando ya de los sufrimientos que vienen, no sé, cuando no tienes para pagar la renta o se te va el agua y no tienes agua en casa por una semana. ¿Esos son sufrimientos? Sí. Si hermanas sufren por eso, Dios les dé consuelo. Pero ahora ya no estamos hablando de estos sufrimientos, sino de los sufrimientos que vienen por el Evangelio. Así que quizás sea tu caso, que estés sufriendo por hacer la voluntad de Dios en un mundo o en un círculo de personas que quisieran que actuaras de forma corrupta, de forma pecaminosa. Quizás estás experimentando el rechazo de otros por negarte a hacer lo malo. Si ese es tu caso, sé consolado por el Señor. Recibe el consuelo de Dios al saber que estás unido a Cristo mientras experimentas ese tipo de sufrimientos. Algunos de ustedes han sido o serán criticados, insultados, tratados de manera injusta y abiertamente injusta por compartir su fe con un compañero de trabajo, con alguien en la escuela. Si ese es tu caso, hermano, hermana, recibe el consuelo del Padre y recibe el ánimo, la valentía, el denuedo para predicar el Evangelio con valentía, con gozo, recordando que incluso si sufres, simplemente estás teniendo el privilegio de vivir unido a Cristo en sus sufrimientos y hay consuelo para ti. Te dije, esto nos alienta, pero también nos desafía. Si tú y yo somos sinceros, hermanos, sufrimos en esta vida. Sufrimos bastante, incluso tratamos de sufrir piadosamente. Pero si somos sinceros, la realidad es que la mayoría de nuestros sufrimientos no tienen que ver con el Evangelio ni con Cristo. Sufrimos poco por causa del Evangelio. Tal es el caso que en nuestros días casi no hay creyentes que hayan estado, por ejemplo, en la cárcel por haber predicado de Cristo a otros. Pero no solo eso, la mayoría de nosotros ni siquiera conocemos a alguien que ha experimentado eso. Siendo que en los tiempos del primer siglo, tú miras la iglesia de los Hechos, prácticamente todos conocían a alguien que había estado en la cárcel o incluso había muerto por causa de Cristo. De manera que esto nos reta. ¿Cuándo fue la última vez que tú saliste de casa orando al Señor, te permitiera la oportunidad, la valentía de poder hablar cara a cara con alguien para predicarle el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que abriste las puertas de tu casa, preparaste una cena con el único fin de poder predicar a tus vecinos o a una familia de amigos y presentarles a Cristo Jesús, diciéndoles que Él puede perdonar sus pecados y transformar sus vidas? Hermanos, sufrimos poco por el Evangelio. ¿En qué momento el pueblo de Dios puede volverse tan orgulloso que culpamos a Dios de dejarnos solos en nuestros sufrimientos, pero nos negamos nosotros mismos de sufrir por los sufrimientos de Cristo, por el Evangelio de Cristo? No te olvides que tienes la promesa de recibir el consuelo del Señor. Pero eso incluye el pasar por los sufrimientos, de ser un fiel representante y mensajero de Cristo en donde tú te encuentras. Así que alaba al Señor por sus misericordias y recibe el consuelo en medio de todas tus aflicciones. La última exhortación de nuestro pasaje es que consolemos a otros con el mismo consuelo que nosotros hemos recibido del Padre. Consuela a otros con el mismo consuelo que tú has recibido del Padre. Ya hemos dicho que tenemos un Padre misericordioso que nos brinda consuelo en nuestras aflicciones, pero eso no es todo lo que Él hace. Su propósito en tus sufrimientos y los míos no llega hasta ahí. Hay algo más que Él hace y es dar propósito a nuestras aflicciones y sufrimientos. Verso 4. El cual nos consuela en toda tribulación nuestra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios.
Hermanos y hermanas, Dios no ve nuestras pruebas y aflicciones como un asunto meramente personal, destinado a ser tratado con la mayor discreción posible para que nadie se entere. No, mis hermanos. Él da un propósito a nuestras aflicciones, consolándonos y luego usando eso para que otros sean consolados a través de lo que nosotros vivimos. Dios conoce el corazón humano, Él lo diseñó. Él conoce tu corazón, el mío, y Él sabe cuán impactante es para el corazón humano el saberse comprendido cuando estamos atravesando situaciones difíciles. Se cuenta la historia de un pastor que fue solicitada su presencia para oficiar el funeral por la muerte de un bebé recién nacido que había muerto a sus padres. El pastor dirigió el funeral, predicó la palabra de Dios y pudo ver cómo el mensaje consoló a aquel matrimonio. Y luego en las semanas siguientes ellos que no conocían de Cristo se afirmaron en el Señor, se afirmaron en la iglesia. Y a los pocos meses el pastor fue nuevamente solicitado porque curiosamente otra familia había perdido a su bebé. Pero a diferencia de la experiencia anterior, el pastor predicó en aquel funeral y parecía que ninguna de sus palabras podía consolar el corazón de la mamá. Al final de su mensaje, una mujer se levantó de entre los presentes aquel día y fue hasta a la joven mamá que ahora estaba llorando por la pérdida de su hijo y le dijo las siguientes palabras: yo también perdí a mi hijo, sé lo que estás atravesando. Cristo me salvó en medio de la oscuridad cuando murió mi bebé hace unos meses y yo vine a Él. No sé mucho de la Biblia, pero sé que Él me ha consolado y te consolará a ti también. Hermanos, en la soberanía de Dios, aquel día las palabras de aquella joven mamá que había sido consolada por Dios fueron el instrumento para ilustrar el mensaje que el pastor había dado. Y qué bendición fue que había una mujer que había recorrido el camino del dolor, de la pérdida, que había sido consolada por Dios y más importante, ahora tenía la disposición de poder compartir con otros su sufrimiento y el consuelo recibido. Hermanos, cada uno de ustedes ha sido llamado a esa misma cosa. No dejes que tus aflicciones y sufrimientos sean simplemente una experiencia personal o familiar. No, mis hermanos, dejen que sus quebrantos sean usados por Dios, que sus lágrimas sean conocidas y usadas por Dios para bendecir a otros. ¿Cuántas personas en las iglesias piensan que no tienen capacidades para servir al Señor? Te sorprenderías cuánto Dios pudiera usarte si tan solo le sirvieras con tus quebrantos y sufrimientos, compartiéndolos con otros. El apóstol Pablo, al escribir estas palabras, estaba siendo difamado, menospreciado, pero entendía una verdad. No solo estamos unidos a Cristo en nuestros sufrimientos, también estamos unidos a otros hermanos en medio de nuestros sufrimientos. Mira cómo lo expresa en los versos 6 y 7. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros y tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Somos consolados por Dios y Él usa eso para consolar a otros. ¿Cómo podemos mantener de forma práctica esta unidad con nuestros hermanos en sus aflicciones? Permíteme sugerirte tres aplicaciones que vemos en el pasaje, tres formas prácticas en que mantenemos esta unidad en medio de la aflicción. En primer lugar, mantén cercanía significativa con otros hermanos. Mantén cercanía significativa con otros hermanos. No estoy hablando de que debes ver a una persona todos los días de la semana, no, hermanos. Al menos no necesariamente. La mayoría de ustedes, como es en todas las congregaciones, solo se verá 1, 2, quizás 3 veces a la semana en la mayoría de los casos. Pero eso no significa que no puedes tener cercanía significativa, no.
Aunque solo veas a alguien por 10 minutos, puedes interesarte de forma sincera y significativa en esas personas, preguntando con sincero interés por los asuntos importantes de su vida. En otras palabras, no te quedes con el Dios te bendiga, sino ve un poco más allá. Sé sincero y pregunta un poco más. Y cuando alguien venga contigo, déjale ver un poco más del fondo de tu vida. De manera que cuando cruzamos palabras, cuando tenemos momentos de comunión, quizás entre un culto y otro, a la despedida de nuestro culto, hermanos, podamos mantener relaciones estrechas y cercanas con otros hermanos. De manera que mantenemos cercanía significativa. Una segunda forma práctica de hacerlo es al orar unos por otros, que es lo que nos dice el verso una y otra vez. Cooperando, dice el verso 11, también ustedes con nosotros a través de la oración. Hoy en día casi la mayoría de iglesias tienen un grupo de WhatsApp para peticiones de oración, ¿verdad? Yo hace tiempo me propuse que cada vez que alguien me pidiera oración de forma personal o por un mensaje de WhatsApp, no me limitaría a decirle orando, ¿verdad? Ponerle ahí las manitas, sino que en el momento oraría por esa persona. Que nunca le iba a decir a alguien, sí voy a orar por ti, si no lo hacía en el momento. Y lo hice porque vergonzosamente me había descubierto a mí mismo diciéndole a alguien, sí voy a orar por ti, y luego se me olvidaba. Y ya había pasado su necesidad, su operación, algo, ¿verdad? Y el Señor me redarguyó y dije, Señor, nunca más voy a decir esto, si no oro por esa persona en el momento. Hacerlo, de cuando recibes una petición, ahí mismo tomar un tiempo lo más pronto posible para orar por tus hermanos. Y cuando les veas cara a cara, pregúntales por esa petición. No dejes eso como algo sin importancia. Si puedes orar cuando estés con ellos de manera presencial, qué bueno. Ahora podemos mandar audios, ¿verdad? Así que recibes la petición y puedes en ese mismo momento grabarle una oración a ese hermano para que él sea ministrado por eso. Así que mantenemos cercanía significativa, oramos unos por otros. Pero hay una tercera forma práctica en cómo nos unimos a nuestros hermanos en medio de la aflicción. Y es al testificar unos a otros las respuestas recibidas, el consuelo recibido después de que hemos pasado la tribulación. Eso es lo que nos dice el verso 11 en la parte final. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. En otras palabras, no se acaba con orar, no se acaba con ayudar, aunque el pasaje no habla de involucrarnos materialmente, podemos hacerlo, pero nos anima que cuando todo ha pasado, testifiquemos públicamente unos a otros lo que Dios ha hecho. Dios desea hacer lo mismo a través del testimonio que compartimos con otros. Hermanos, no resten gloria al Señor dejando de testificar cuando Dios les ha consolado y les ha dado respuesta. Piensen por un momento en los hombres que Dios usó para darnos las Escrituras. Casi todos ellos sufrieron mucho más que nosotros. Piensen por un momento en el apóstol Pablo. ¿Qué pasaría si Pablo se hubiera negado a compartir en las Escrituras? Que 3 veces le pidió al Señor, Señor, quita de mi cuerpo esta aflicción. Y que Dios le dijo, no Pablo, no te voy a quitar esa aflicción, bástate mi gracia. Hermanos, literalmente millones de personas, generación tras generación, hemos sido consolados por esas palabras. Pero imagínate a Pablo diciendo, híjole, ¿cómo voy a compartir eso de que Dios ni me sanó? Si soy el apóstol Pablo. No, con toda sinceridad, él nos comparte, inspirado por Dios, su testimonio y cómo la gracia de Dios fue suficiente. Él fue consolado y luego nosotros hemos sido consolados por el consuelo que Dios puso en su corazón. Muchos de ustedes habrán sido bendecidos por el Salmo 3, que quizás hasta sabes de memoria. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, dice el verso 3, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí, desperté porque el Señor me sostiene. No temeré a 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí.
Recuerdo haber orado estas palabras previo a mi cirugía, hermanos, cuando por las madrugadas no podía dormir, lleno de preguntas, de inquietudes. Pero jamás habría sucedido eso si David se hubiera rehusado a contarnos que escribió esas palabras del Salmo 3 justo cuando su propio hijo quiso matarlo. ¿Te imaginas a David con esta experiencia trágica, vergonzosa? Diciendo, bueno, ya Dios me consoló, pero que se enteren los menos posibles. No, hermanos, Dios lo guió a compartir esta experiencia. Yo me acuerdo en el tiempo de COVID, como tantos cristianos, como toda la gente, no querían que se supiera que se habían enfermado. No sé si aquí fue igual, pero en nuestra ciudad nadie quería. Les daba COVID, salían sanos después de unas semanas, pero no querían que nadie supiera, ¿verdad? No quiere ser visto con sospecha. Así que te enterabas de todos los que se morían, pero no te enterabas de cuánta gente Dios estaba levantando del lecho. Y la gente vivía con miedo, atemorizada. Pero hermanos, Dios nos ha llamado a ser abiertos con nuestros quebrantamientos. Así que procuren cercanía significativa, oren unos por otros y sean abiertos con sus quebrantos y luego testifiquen lo que Dios ha hecho. Es hasta que testificamos y damos gloria a Dios junto con otros que serán consolados por ellos. Es hasta entonces que el propósito de nuestra aflicción se cumple por completo. Hermanos, hemos sido recordados de verdades gloriosas por este pasaje. Como que podemos llamar Padre al mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un Padre misericordioso. Un Padre deseoso de consolarnos en todo tipo de aflicciones. Hemos sido recordados que estamos unidos a Cristo en sus sufrimientos por el Evangelio y también por su consuelo. Sufriremos, pero siempre seremos consolados. Pero estas verdades nos han exhortado a cosas prácticas. Debemos alabar a este Padre misericordioso. Debemos saber que recibimos su consuelo oportuno y que ese consuelo finalmente nos es dado para consolar a otros. Al hacerlo, Dios será glorificado, ustedes serán consolados y todos a nuestro alrededor serán bendecidos por el glorioso consuelo de nuestro Señor, que nos provee en Cristo consuelo y propósito en medio de todas nuestras aflicciones. Que el Señor lo haga así en sus vidas y en sus familias. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Señor, hemos oído todas las mismas palabras, el mismo mensaje. Pero tu Espíritu conoce cada corazón. Tu Espíritu conoce cada necesidad, cada tribulación particular. Señor, tú no desconoces nuestras peticiones y quebrantamientos. Señor, tú no desconoces las pruebas, las tristezas, las oraciones que están ahí guardadas en el cajón esperando respuestas, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros, Señor, pueda alabarte en medio de las aflicciones, pueda recibir el consuelo del Padre de misericordias y finalmente, Señor, podamos testificar a otros de las respuestas y consuelo recibido. Lo rogamos así para gloria tuya, para gozo nuestro, Señor, y para que el mundo conozca quién es nuestro Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.